tovább legyen, és Sabu Edina hogyan ér. Hogy ilyen meccset jár, Második kupafány Így mondja a magáért. tesében. Hiszen a Magyar Kupa győző elején is. Aztán próbált a Győr önt a dobogón. Jelentem, a Győri Audiato KC a magyar bajnok. Second choice equalizer. OKC's. Ugye Zdravko Kamil Ószénnal az élvát megkoronál kupának. Köszönjük szépen! And the other great. Well, by 20, really A festività la recuperare della 23 de ani. bună, mai puțin la două lungă perioadă. Această finală, prea puțin însă pentru ca bugetele joacă pe... Acest meci, Dunărea Brăila. Ora bucuriei pentru Supercupa. 36-5, iată-l pe cele mai mari performanțe. Și centre. González! Si miro mi carrera con perspectiva, siento que todas las etapas han tenido su razón de ser, incluso las más duras. Claro que ha habido sacrificio. Probablemente lo que más me pese son todos los momentos en familia que me he perdido por estar lejos de casa, pero también ha sido un camino decididamente elegido. En Maristas fue cuando me enamoré del balonmano. Yo me podría haber pasado 24 horas entrenando. Y además recuerdo que mi mejor amiga y yo estábamos siempre detrás del hermano Tomás, siempre esperando a que nos dejaran entrar a jugar o nos dejaran un balón. El caso era estar cerca. Recuerdo con mucho cariño la rivalidad que teníamos con el Cleva. Al final para nosotras era el partido que marcaba el año y quien decidía quién iba a representar a León después. Era muy intenso y curiosamente un año después acabé jugando en el Cleva. Para mí, Alcobendas fue mi segunda casa. Yo llegué con 16 años, con mucha ilusión y con muchas cosas por aprender. Llegué a Alcobendas gracias a Roberto Escanciano y la verdad es que allí me encontré con entrenadores y compañeras que me dieron su confianza y su paciencia para poder crecer. Allí también tuve la oportunidad de entender lo que era competir al máximo nivel. Con 17 años, Luis Carlos Torres Cusa me dio la oportunidad de debutar en División de Honor. Fue un momento de inflexión porque pude competir contra jugadoras que en ese momento eran referentes para mí. Y es ahí donde me empecé a dar cuenta de lo que exigía este deporte. Pero en Alcobendas también tuve uno de los momentos más duros de mi carrera. Recuerdo que en ese momento estaba empezando a tener minutos con regularidad en el primer equipo y me estaba preparando para jugar el campeonato del mundo con la selección junior. Era un momento en el que estaba despegando, me estaba encontrando bien, me hice una promesa. Fue una etapa dura. Recuerdo la paciencia que tuvo mi madre para cuidarme en un momento en el que estaba rota por dentro y por fuera. Recuerdo también la disciplina con la que ella me hizo seguir las pautas que nos mandaba el doctor. Fue muy duro, pero creo que también forma parte de lo que soy hoy. Un año después, por fin pude volver a jugar y a disfrutar.
Y entonces vinieron muchos de los recuerdos más bonitos que tengo de esa etapa. Esa temporada con Félix Velasco nos dieron el título de equipo revelación. Nos clasificamos por primera vez en la historia del club para la Final Four de la Copa de la Reina y también tuvimos la oportunidad de ganar al todopoderoso Chaco. Aquella temporada también fue mi primera concentración con la selección absoluta. De alguna manera, aquella promesa que me hice se estaba empezando a cumplir. Cuando Manu Mayonade me llamó, sentí que me lo tenía que pensar bien porque tenía la opción de quedarme en España, echar por un club que iba a ganar todos los títulos importantes en los próximos años, o salir fuera e irme a una liga mucho más exigente. No fue una decisión fácil y aunque no era la opción más cómoda, sentí que era el paso que necesitaba. Me gustaba la idea de poder competir al máximo nivel cada fin de semana. Seguramente que en España también me hubiera ido bien. Durante mi carrera deportiva he tenido que decir que no puede ser a algunos de los clubes más importantes de los últimos años, pero las circunstancias me han llegado a estar donde estoy hoy y no me arrepiento. Sinceramente, creo que he tenido mucha suerte. Los 3 años que pasé en MIOS fueron sin duda maravillosos. Recuerdo especialmente con mucho cariño cuando ganamos la Challenge Cup en el 2015, no solo porque fue mi primer título europeo, sino también por cómo llegó esa temporada. Sufrimos muchísimo en liga, tuvimos muchas lesiones y nos metimos en los play-down. Hubieras parado el tiempo a mitad de año, hubieras pensado que era un desastre de temporada y sin embargo acabó siendo de las más bonitas, con una afición muy familiar y muy entregada. Conseguimos ser campeonas de la Challenge Cup y subcampeonas de la Copa de la Liga de Francia. Y además, en la Challenge Cup conseguimos remontar unas semifinales que perdimos de 7 goles en casa. Así que fue muy especial y sin duda una gran lección para el futuro. Mis años en Hungría fueron muy especiales. Mi llegada a ERT creo que fue un paso bastante natural en mi carrera. Me atraía mucho el poder competir en una liga tan potente, en un club que estaba acostumbrado a pelear por la parte alta de la tabla. Azért Kisfaludira élni, ha oda néznek, aztán Mireia González. Livigny. Gól! Ezben azért, és Szabó Edél még mindig mondja a magáét, hogy meg kiegészültek már. Rárontanak ketten, Livigny nem vállalja el, Mireia González viszont... És sem. Allí di otro salto como jugadora por todo lo que supone adaptarte a otra liga, a otro estilo y a otra manera de hacer las cosas. Sin duda una de las cosas que más me impactó fue la intensidad con la que se vivía todo. Edina Borsos, mi entrenadora, era una entrenadora muy exigente. Con ella aprendí que mis límites están mucho más lejos de lo que yo pensaba. Además, en ERT había una ambición muy grande. El club estaba acostumbrado a estar arriba y cada temporada había otros equipos que nos querían quitar ese puesto. Aún así, éramos un equipo fuerte, con una afición muy entregada y siempre lista para competir. Gyorsan kell gólt lőni az érnek, mondjuk így. Gyűjteni a labdát, passzív. Bemegy Pucról. Ki az, aki egyértelműen jobb nála? González! Szezák. A gól viszont Mireia González kisülhet a meccsből. Például egy Mireia González. Átlövés gól. Mireia González. Gyönyörű gól. Bevinni a széle. González megpróbált vadászni egyet. Si no hubiéramos tenido resultados, hubiera sido un poco difícil de mantener. Pero competíamos, ganábamos y eso hacía que todo mereciera la pena. Recuerdo esos años con muchísimo cariño. González gól, Livigny. Mireia González gól. Mindent megad. Livigny. González első gólja, így van.
González nem lehet meg. Óriási átmenő. Győr era el equipo que dominaba Europa y donde jugaban muchas de mis referentes. También tenía una afición muy poderosa, así que formar parte de ese vestuario fue increíble. Lo que más me sorprendió al llegar fue la manera en la que funcionaba todo. La verdadera fortaleza de aquel grupo residía en la naturalidad y la sencillez de sus componentes y en los momentos de competición, la convicción, la complicidad que tenían y la energía positiva. Durante años, desde las gradas, había soñado con la Final Four, me había emocionado viendo cómo levantaban la Champions. Pasé a tener la oportunidad de vivirlo. Az Eto játékosai biztos, hogy ők annál profibbak, mint hogy... Más allá de los 3 títulos, lo que me llevé de Győr fue haber conocido la élite absoluta desde dentro y, por supuesto, las enseñanzas y el cariño de Ambros Martín. Son momentos que gratifican tu esfuerzo y tu sacrificio. Talán maga sem számított. González, oda szeret egymás után, Görbic majd goleznek. González pedig a kapuba pattint próbálkozását visszafújták. Groth, González, általában csinálta neki a helyet. González! Siofok apareció como una etapa muy estimulante por la plantilla que estaban creando en ese momento y por saber que Thor Otvar contaba conmigo. Ganar la EHF fue la culminación perfecta de ese año. Para el club fue algo histórico y para mí también supuso algo por lo que siempre estaré muy orgullosa, que es conseguir el triplete europeo. Europa siempre tuvo algo que me enganchaba especialmente. Yo creo que es esa mezcla de rivales que no estás acostumbrado, en contextos diferentes. Por eso siempre representó un desafío en mi carrera. Tökéletes indulócsel is lehet vezetni. Mireia González. Llegué a Valchea con mucha ambición y con ganas de seguir compitiendo por grandes metas. Allí además tuve la suerte de coincidir con Irina Glipko, una gran jugadora y gran compañera que espero que allá donde esté sigan marcando grandes goles. Recuerdo especialmente mi primer año porque estábamos clasificadas para los octavos de la Champions y líderes de liga cuando llegó el COVID y lo paró todo. Siempre me quedó la duda de hasta dónde podríamos haber llegado ese año. Iberice a de la pivot din extremă Fraga pentru González. González pasă pe la spate, a avut atitudine, a început determinare. Aún así, ganamos la Copa y la Supercopa al inicio de la temporada siguiente. Disfruté mucho los años en Valchea, la afición es también muy orgullosa y con mucha historia. Como jugadora sientes esa presión de estar a la altura. Victorie meritată pentru Vâlcence. Un model, unul dintre cei mai buni pivoți ai lumii, gol! Pentru Glipko și González înscrie. Mireia González, schimbare de direcție și ce dormit! Nuestro entrenador Florentín Pera, cómo preparaba los partidos contra el CSM Bucarest, con quien normalmente nos jugábamos todas las competiciones. Era espectacular. S-a creat acolo spațiu.
Încearcă o aruncare spre poartă. Ce? Llegué a Braila todavía recuperándome de una operación de rodilla que me había tenido fuera de las pistas casi una temporada. Que confiar en mí en ese momento tuvo un valor enorme y me hizo sentir desde el principio una necesidad enorme de devolverles esa confianza. Absolut, e observație corectă, a intrat. González, foarte frumos. Stă meci și Mireia González, Mireia aruncă și... No olvidaré nunca la temporada en la que fuimos subcampeonas de la Copa. Recuerdo especialmente las semifinales, que jugamos hasta la prórroga. Poder disfrutarlo con toda nuestra gente aquí en Braila fue muy bonito. La afición de Braila es una afición increíble, están siempre en los buenos y en los malos momentos. Es una afición muy apasionada y poder vivirlo en casa con ellos fue uno de esos momentos que le dan sentido a todo. Prada a prins-o și nu a refuzat cadou. Lorențeta Estergaard, lucrurile Licevici avansează, schimbă cu Canaval, din o diferență, 3 goluri avans pentru CSM București, Mireia. Cu recepția mingii, Licevici din nou pentru Darocea, Mireia. Energia au pus în această finală acum. También ese año alcanzamos la Final Four de la IHF, comenzamos desde las primeras rondas, fue un camino larguísimo y perdimos el tercer puesto en los penaltis, pero sinceramente tengo muchísimo cariño a esa temporada porque muchos partidos hasta llegar allí, muchas victorias me supieron a medalla. Con los años, Braila ha dejado de ser solo un club para convertirse en mi casa y siento que no hay un sitio más coherente con lo que soy y un sitio mejor para poder despedirme de mi carrera que ha sido mi vida durante tantos años. Además de ser la ciudad en la que debuté con la selección junior cuando era joven. Así que, ¿quién me lo iba a decir? Târgu Jiu și Iona Redes. Acum din nou Licevici pentru Mireia González. Darocea. González! Dunării Săgărius, reflexul a venit prea târziu. Un canaval pentru Licevici, Mireia González. S-a ridicat nivelul. Echipa sa nu a primit. En el europeo del 2016 por fin tuve mi debut en un gran campeonato con la selección. Después de todo lo que había esperado esa oportunidad, fue un momento muy especial para mí. En 2019 llegó el Campeonato del Mundo en Japón. Seguramente que en las quinielas al comenzar el campeonato no estábamos entre las favoritas. Sin embargo, crecimos muchísimo como equipo durante el campeonato. Nos damos a permitir soñar también y casi sin darnos cuenta nos metimos en la final del mundo. Recuerdo ese campeonato no solo por lo que significa ser subcampeona del mundo, sino por la magia con la que vivimos ese campeonato en Kumamoto. Гонсалес, Нерепена и... Да, Марта Лопес убежала и тут же... Ох, Картович. На этом турнире вообще об этом я говорил. Esa medalla también nos abrió la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos en Tokio y para mí, que de pequeña soñaba con estar un día jugando unos Juegos Olímpicos, fue un sueño hecho realidad. Es una competición que tiene algo imposible de comparar por lo que representa, por el privilegio de estar ahí, porque formas parte de algo muy grande y haber podido vivirlo no una, sino 2 veces, primero en Tokio y después en París, es sin duda una de las cosas más valiosas y más bonitas que me llevo del balonmano.
been trying to get Kapitanovic back in again, and she is. But she couldn't quite get herself settled in. Mireia González with a long... Por eso, más allá de los títulos, si algo que me gustaría quedarme en mi carrera es haber podido inspirar a niños y niñas a luchar por sus sueños. When you take that jump, don't feel the fall. Et il fait participer tout le monde désormais. When the water rises, L'évêque. González, le tir en bas. Már. the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Der Pass nach vorne, keine geht raus. Nein, wir machen den Schritt nicht und deswegen